Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, le damos muchas gracias por la vida, porque usted nos llena de esperanza cada día, que nos levanta con su Espíritu Divino, y rogamos que el día de hoy, Señor, en todo podamos glorificarle, honrarle, amarle, Señor. Y por eso pedimos la dirección de su Espíritu Divino, para que usted nos instruya con su palabra, seamos guiados con su Espíritu en todo cuanto nos permita en este día vivir bajo su gracia. Todo esto, Padre, se lo estamos rogando, lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, dentro del tema que vimos hace unos días atrás acerca de las marcas de la iglesia verdadera, cómo distinguirla, hablamos de tres aspectos de ella: la predicación de la sana doctrina, esa predicación de esa palabra, que es una doctrina que debe ser cristocéntrica, teocéntrica y neumatocéntrica. También hablamos de la correcta administración de los sacramentos, asimismo de la disciplina. Y en este tercer aspecto de la disciplina, que es necesario para la preservación del orden y la santidad de la iglesia, uno de las disciplinas es la excomulgación. Y el tema de hoy es la excomulgación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo debe aplicar la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia sobre lo mismo? Bueno, ser excomulgado de la iglesia de Cristo es algo terrible. Sin embargo, hay un solo pecado tan serio que merezca el alejamiento del cuerpo de Cristo. Este pecado es el de la impenitencia, o sea, la falta de arrepentimiento. Hay múltiples pecados graves que requieren de la disciplina de la iglesia. Sin embargo, como la disciplina de la iglesia es un proceso con varios pasos en donde la excomulgación constituye el último paso, el único pecado que nos puede hacer llegar a dicho extremo es el negarse a arrepentirse del pecado que inició el proceso en primer lugar. La excomulgación es la medida disciplinaria más extrema de la iglesia. Implica excluir al pecador impenitente de la comunión con los fieles. La doctrina proviene de la enseñanza de Jesús sobre el atar y el desatar. En Mateo 16, 19, capítulo 18, 15 al 20 y Juan 20, 23. La responsabilidad de disciplinar recayó sobre la iglesia. En el pasaje en Mateo 18, sin embargo, enumera 3 pasos que deben ser dados antes de la excomulgación. El pecador debe ser corregido en primer lugar en privado. Si dicha instancia fracasara, entonces deberá ser corregido delante de testigos. Esto asegura que el acusador no haya estado equivocado en la primera instancia y evita que se hagan acusaciones difamatorias. En tercer lugar, el pecador deberá ser traído frente a toda la congregación de creyentes. Si esta última instancia fracasara, la iglesia deberá dejar de tener comunión con el ofensor. Debe notarse que la excomulgación nunca debe ser realizada con un sentido de venganza. Todo el proceso hasta la excomulgación e incluyéndola es una forma de disciplina diseñada para que la persona impenitente regrese al redil. Esto es muy importante señalarlo y hacer énfasis en ello, porque así como en el hogar no debemos castigar a nuestros hijos con enojo, tampoco en la iglesia debe aplicarse una disciplina para vengarnos de algún hermano, para humillarlo o destruirlo. Se trata otra vez que la persona corrija la conducta. Es una expresión de amor, la disciplina, pero no un asunto de destruir. Y en estos tiempos, desgraciadamente, se ha dado usos indebidos a la disciplina. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos de ver que en verdad la persona haya corregido la conducta, aprendido la lección y entonces estaremos haciendo uso correcto de la disciplina. Llegado el extremo de la excomulgación, la parte culpable será librada al diablo.
La intención no es castigar, sino buscar que la parte culpable tome conciencia de su pecado. Juan Calvino sostenía que la disciplina de la Iglesia es la mejor ayuda para la sana doctrina, el orden y la unidad. Otra vez, y Juan Calvino, para muchos que no saben, es un reformador francés quien le dio forma a la doctrina que sustenta la Iglesia presbiteriana. Por eso nos llamamos calvinistas por Juan Calvino. Entonces, este hombre sostuvo que la disciplina de la Iglesia es la mejor ayuda para la sana doctrina, el orden y la unidad en el pueblo de Dios. Por otro lado, la Confesión de Westminster enumera 5 propósitos para la excomulgación. Las censuras de la Iglesia son necesarias para reclamar y ganar los hermanos que han ofendido, para evitar que otros cometan ofensas similares, para purgar la levadura que podría infectar toda la masa, para reivindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio, y para evitar la ira de Dios que con justicia podría caer sobre la Iglesia si ésta permitiera que su pacto y sus sellos del pacto fuesen profanados por los ofensores notorios y obstinadas. Esta lista podría posiblemente ser reducida a 2 razones principales. 1, la preocupación por el alma del pecador, y 2, la preocupación por la salud de la Iglesia. La disciplina de la Iglesia ha sido encomendada por Cristo y es un asunto que requiere de gran prudencia. La Iglesia puede equivocarse de 2 maneras, y eso lo reconocemos. 1, puede convertirse en una iglesia demasiado laxa y no disciplinar adecuadamente a los que hacen de la fe un motivo de escándalo, o puede convertirse en demasiado severa y faltarle la caridad que Dios ordena. No se debería invocar la disciplina de la Iglesia cuando se trata de temas triviales o menores. Otra vez, entonces, no se trata de hacer uso de la disciplina para cualquier asunto, no. Hay asuntos que son triviales, que son menores, en los cuales no debiéramos estar juzgando todos estos asuntos, ¿verdad? Las nimiedades pueden convertirse en la ruina del pueblo de Dios porque nos llevaría a un legalismo, y eso sería fatal. Hemos sido llamados a tener un espíritu de paciencia y de tolerancia unos con otros, del mismo modo que Dios es paciente con nosotros. La Escritura nos llama a tener la clase de amor que cubre multitud de pecados, pero también ser demasiado laxos cuando se tocan temas doctrinales, temas cruciales o medulares a la fe de la Iglesia, mis hermanos, también nos lleva a relajar y a corromper la Iglesia y su orden y su santidad. La prudencia y la sabiduría para aplicar estos temas de disciplina son cruciales. Por eso, quienes están en una iglesia encargados de este tema, tienen que ser hombres que, de acuerdo a la Escritura, llenan un perfil bíblico también. Son personas que son amables, que son aptos para enseñar, que son hospedadores, son personas que tienen en sujeción su familia, en orden su matrimonio, que gobiernan bien su casa para poder gobernar al pueblo de Dios. Son personas que conocen la doctrina bíblica y que por lo tanto no son ellos mismos los que tienden a corromperla, sino que la respetan y siguen el orden dentro de la vida de la iglesia. Si aquellos que estamos llamados para enseñar el orden de la iglesia, para enseñar la doctrina y lo que es medular, la sana doctrina, la correcta administración de los sacramentos y la disciplina, si nosotros corrompemos estas 3 cosas que son las marcas de la verdadera iglesia, entonces nosotros nos estamos descalificando para estar al frente del pueblo de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, preocupado porque no se escogiera a la ligera o no se impusiera las manos a la ligera sobre cualquier persona, él dio las instrucciones a Timoteo y a Tito acerca de cómo escoger a estos hombres y qué características deberían tener.
porque no son asuntos menores los que van a tratar estos hombres que serán escogidos para estar al frente del pueblo de Dios. Y puesto que, mis hermanos, se requiere de prudencia, dice Pablo en uno de sus puntos, no un neófito, no un nuevo en la fe, porque puede ser seducido, engañado por el diablo y caer en vanaglorias y equivocarse en el camino. Por lo tanto, aún la iglesia en este tema tiene que ser muy cuidadosa y responsable al escoger sus líderes. Y estando ya los líderes instalados en sus tareas, deberán ser cuidadosos de cuidar que la disciplina no sea relajada completamente o que no sea demasiado severa en asuntos triviales o temas menores. Qué gran responsabilidad, hermanos, tenemos todos aquellos que fuimos llamados para estar al frente del pueblo de Dios. Qué gran responsabilidad, porque si no tenemos el discernimiento, la sabiduría para saber cuándo aplicar la disciplina y cuándo no, nosotros estamos en riesgos porque vamos a ser también juzgados, tendremos que rendir cuentas al príncipe de los pastores. Mis amados hermanos, espero que ustedes con este tema de la excomulgación, que es el último grado de censura que aplica la Iglesia, nos quede claro que esto es para los impenitentes, aquellos que no tienen el deseo en su corazón de arrepentirse de su pecado y que por lo tanto se les deja o se les entrega a Satanás, como también dijera el apóstol San Pablo, no con la intención de que sean destruidos, sino con la intención de que tomen conciencia de la gravedad de sus pecados. Mis amados hermanos, espero que estos temas nos ayuden, regulen, den criterios para que ustedes y nosotros podamos aplicar y atar nuestra vida, en primer lugar, al gobierno del Espíritu Divino y a la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Como resumen de este día, diremos que la excomulgación es el paso final en la disciplina de la Iglesia. La impenitencia es el único pecado que resulta en la excomulgación. Cristo instituyó el proceso de la disciplina de la Iglesia. El propósito de la excomulgación es la restauración del ofensor y la protección de la Iglesia. La disciplina de la Iglesia no debe ser ni laxa ni severa. Los cristianos deben ejercer un amor que es paciente y tolerante. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día: en San Mateo 7, del 1 al 5, 1 Corintios 11, 27 al 32, 1 Timoteo 5, 19 al 20, 1 Corintios 5, 1 Timoteo 1, 18 al 20 y 1 Pedro 4, 8. Mis amados hermanos, que estos temas sirvan para afianzar nuestra fe y para edificación de la Iglesia. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Que Dios les bendiga.